Cordial saludo, mi nombre es José Vladimir Benavides Cabezas. En este caso les vengo a presentar el caso de estudio de Cambridge Analytica y Facebook. Primeramente, lo que vamos a ver durante esta exposición, vamos a conocer un poco el contexto sobre este caso de estudio y veremos las teorías éticas en cuanto al utilitarismo, a la deontología y a la ética de la virtud. Y finalizaremos con algunas reflexiones. Para entrar un poco, el caso de Cambridge Analytica y Facebook es uno de los mayores escándalos importantes que ha habido dentro de los últimos años en todo el tema o en la era digital que pues estamos empezando. Arrancó en el 2018 cuando las investigaciones tanto periódicas revelaron estos que millones de datos de usuarios de Facebook habían sido recolectados sin previo acontecimiento y que estos datos influyeron mucho en las decisiones de las personas para la toma decisiones para tomas políticas en su momento. Todo este caso inició gracias a que por medio de una prueba o un checklist o un test de personalidad que le hicieron a varios estudiantes de Cambridge, pues dio como resultado de que no solamente se recopiló los datos de esos estudiantes, sino que se recopiló los datos de aproximadamente 87 millones de usuarios sin su autorización como tal. Entonces, ya como conociendo un poco el contexto de cómo se desarrolla, la pregunta que surge ¿es correcto utilizar o usar la información personal para influir en las decisiones de las demás personas sin que éstas la sepan? Y es justamente con lo que vamos a entrar a ver sobre las diferentes teorías. Inicialmente arrancaríamos con la teoría del utilitarismo. En esta teoría, ¿qué vemos? Vemos que esta teoría se basa en que las acciones morales generan un mayor beneficio o un beneficio mayor, podemos decirlo así, a gran cantidad de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que es más importante las consecuencias como tal de mis acciones o que mis acciones generen como tal bienestar a más personas. Ese es en cuanto al concepto que se entiende por utilitarismo. Ya entrándonos un poquito el caso, vemos que primero, cuáles serían como las ventajas en este caso de la parte del utilitarismo. Pues primero que se supone que al hacer este test lo que hacían era optimizar campañas políticas mediante los datos. Segundo, se creía que tenía mayor eficiencia en la comunicación política. Y tercero, lo que hicieron fue fortalecer los procesos democráticos mediante la información segmentada. Obviamente con datos sin autorización de las personas. ¿Qué causaron o qué generaron? Pues primero, daño masivo a la privacidad, porque al sustraer o al tomar datos sin consentimiento, pues lo que hicieron fue apropiarse de la información personal de millones de personas, vulnerabilidad y al consentimiento informado como tal. Vemos también una manipulación que generó esto. Y tercero, pues que ya esa confianza y esa erosión de confianza social, pues decae mucho frente a todo lo demás. Por eso Facebook tuvo una recaída en cuanto a su creencia o a su marca, porque pues obviamente al conocer esto ya no generaban ningún tipo de confianza para que Facebook siguiera recopilando información personal de los usuarios, de sus usuarios en este caso. Y pues segundo, pues afectación democrática, porque pues obviamente utilizan estos datos para influir en las personas, para beneficiar unas campañas que otras, entonces obviamente esto no le beneficia, pues en caso de ser opositor, pues obviamente no te beneficia y pues obviamente para la democracia tampoco genera un beneficio como tal. La pregunta también nos dice las acciones de Facebook
y de Cambridge Analytica generaron más beneficios o daños a la sociedad, pues podemos decir que eh, generaron más daño, porque primero esa confianza que se tenía se rompió, se dañó. Entonces, cuando hablamos del utilitarismo, cuando nos dice de que las acciones buscan maximizar el bienestar de la sociedad, el bienestar de las personas, pues obviamente aquí completamente no aplicaba o sencillamente nada tendría que ver en cuanto a esto, pues ya que, pues primero, esa recopilación de información y segundo, bienestar a las personas no le generó porque antes le generó esa desconfianza y esa insatisfacción de que pues los manipulaban, de que su información pues fue prácticamente pública o tomada sin que ellos supieran. La otra pregunta es cómo se justificaron las acciones en términos de consecuencias. Pues obviamente las consecuencias fueron graves porque pues primero reputación malamente para Facebook como ya había mencionado. Segundo para Cambridge pues ver de que la información digital se convirtió en algo que creíamos que era seguro y que se estaban haciendo los mecanismos para hacer el sistema seguro. Se vio la vulnerabilidad que tenían los sistemas de información y que cómo fácilmente podríamos o se podía tomar información de terceros sin que esas personas lo tuvieran y poder hacer uso de esa información sin su consentimiento, ya sea para beneficio personal, beneficio de terceros y obviamente no beneficios como tal para las personas o para la sociedad. Continuamos con la siguiente teoría, que es la teoría eh, de, deontológica. En esta teoría, pues nos habla o sostiene que la moralidad no depende de las consecuencias, sino el cumplimiento de deberes, principios universales. Entonces, aquí ya hablamos, cambiamos un poquito, no tanto por el bienestar como tal de las personas, sino por unos principios como tal a nivel universal. ¿Cuáles serían esos principios que nos hablaría un poco la odontología? Deontología, perdón. Es el respeto por la dignidad humana y ese respeto a la dignidad humana nos habla es el respeto por la información personal de las demás personas, que obviamente se vio vulnerado, claramente vulnerado, en este caso de Cambridge Analytica con Facebook. Los datos fueron explotados sin autorización consensuada. Segundo, consentimiento informado, que pues ya lo hemos venido mencionando, ese acceso a la información que es opaco, que es engañoso, que es mentiroso, fraudulento. Otra de las principios universales que podríamos decir dentro de esta teoría es como la autonomía como tal. Es decir, que los usuarios no decidieron libremente si deberían dar su información o no deberían dar su información. Y también como esa instrumentalización eh, que hicieron o que tomaron de las personas con fines políticos. Entonces ahí las personas pues fueron tratados como un objeto para llegar a un fin. Y por eso coloqué esta imagen de Immanuel Kant, donde nos dice que trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin. Y es como el resumen o la reflexión que nos da esta parte de la deontología, eh, donde que nos habla de que pues obviamente no debemos como no debieron haber instrumentalizado, utilizado, engañado a las personas con diferentes fines. Tenían que tener esa información clara. En este caso, en esta teoría, nos generan preguntas. Y la pregunta es, ¿qué principios éticos y de derechos fundamentales violaron en este caso? ¿Actuaron empresas conforme a deberes morales universales?
Pues los principios éticos son los principios universales que ya los vimos, los cuales ya se expuso la vulneración que hubo o la afectación que hicieron. Y lo otro es la actuación de las empresas fue conforme a los deberes morales. Y en este caso, o, pues por donde lo veamos, obviamente la actuación de Facebook no fue relativamente sobre esto. ¿Por qué? Porque pues obviamente tomaron datos sin la transparencia, eh, se evidencia pues que independientemente de los resultados eh, o del test o de la encuesta que hicieron como tal, las acciones que tomaron ellos no fueron las correctas porque precisamente viola esos derechos fundamentales, esos derechos humanos como la privacidad, como es de pues, privacidad en su información personal, su integridad, porque pues obviamente recopilaron, cuando hablamos de datos y lo que recopilaron eh, fue de gran manera y podríamos decir que fueron datos de reserva, fueron datos sensibles, fueron datos públicos, fueron todo tipo de datos eh, sustrajeron sin pues consentimiento como tal de las personas. Finalizando, podríamos hablar de la última teología, perdón, teoría ética, y es de la teoría de la ética de la virtud. Cuando hablamos de la teoría de la ética de la virtud, estaríamos hablando de que esta teoría no se centra de manera específica o clara, o sí, podemos decir que de manera específica sobre las consecuencias, sino como en el carácter moral que tienen las personas. Es decir, sobre las virtudes como tal que tiene esas personas. ¿Y cuáles serían esas virtudes que podemos apreciar? La honestidad, la prudencia, la justicia. Entonces, cuando hablamos de la ética de la virtud, estaríamos hablando es de más que todo el carácter, de no lo que se hace, sino eh, perdón. Cuando hablamos de la ética de la virtud, estaríamos hablando no solo lo que se hace, sino del tipo profesional o de tipo de las cosas que lo hacen. ¿Sí me hago entender? En este caso, hay ciertas faltas o vicios que cometió Facebook y en este caso eh, Cambridge Analytica al recopilar estos datos y esta información. Uno de ellos es la manipulación y la deshonestidad. Es decir, esa falta de honestidad por parte de los que están realizando el test por parte de Facebook eh, frente el trasfondo que tenía esto, que era un trasfondo, eh, podemos decirlo que meramente político, esa falta o esa manipulación de la información con fines a los que ya conocemos. También vemos esa irresponsabilidad porque pues obviamente eh, al firmar esa política de la política de datos cuando los primeros usuarios que ingresaron a Facebook o cuando los que siguieron, pues no hablaba sobre esa recopilación como tal de información para usos terceros. Entonces, pues obviamente hubo una responsabilidad por parte de esta compañía y también una ambición desmejorada. Ahí sí vemos esta ambición, pues va mucho más allá eh, de los objetivos que de pronto se conocía públicamente que quería esta compañía.
Entonces vemos también una falta de prudencia, falta de integridad. Y pues ¿qué hubo? Ausencia de integridad profesional, es decir, no profesionalmente, pues obviamente, eh, mm, pues no cumplieron, podríamos decir que los requisitos como tal. Responsabilidad social no hubo para nada. Antes ellos trataron de lavarse las manos, limpiarse las manos y, y pues no hubo una prudencia como lo mencionaba pues en el uso de los datos, es decir, utilizaron los datos a como quisieron y sin importar las consecuencias que iban a venir. Y pues no llegaron a la conclusión, de pronto no vieron de que esto iba a ser público y entonces pues se les iba a acabar todo el tramado que pues están realizando. ¿Qué nos deja la ética de la virtud? Eh, es que pues la práctica como tal o la ética de la virtud es que nos quedan sin, en este caso queda sin valores profesionales eh, y valores éticos sólidos como tal. Es decir, esa ausencia, eh, ese vicio, no hay ese profesionalismo como tal que debería generar una compañía o debería generar eh, pues este tipo de encuesta o de test de personalidad que hicieron, eh, no tanto para las personas que lo realizaron, sino para los que, perdón, no tanto para las personas que lo diligenciaron, sino para los que lo diligenciaron y los fines con que lo hicieron. Aunque al principio los fines eran muy buenos, pero pues obviamente en el transcurso del tiempo se fueron desviando y pues por tal motivo es que se destapa todo este tema de la sustracción o la manipulación o, o la irresponsabilidad en el uso de los datos como tal. Robert Noyce nos habla, si la ética es deficiente en los directivos, ese comportamiento se verá reflejado en los otros niveles empresariales. Y aquí nos habla pues como de la parte profesional. Y es que si no vemos ética profesional, no vemos valores claros, no vemos virtudes en los altos directivos, pues mucho menos vamos a ver en los niveles medios y bajos, porque pues obviamente eh, eso se muestra con el ejemplo, con las acciones, y si no hay acciones y si no hay ejemplo, pues obviamente los demás niveles, los demás van a influir y van a ser atraídos por las acciones que los altos directivos estén realizando. Entonces, en este caso, también vemos que una falta gravísima, pues, por parte eh, de Cambridge y de Facebook. La pregunta que nos surge en esta teoría es, ¿qué tipo de profesionales se refleja en este caso y qué virtudes o vicios demostraron los implicados? Las virtudes ya las mencionamos, eh, integridad, responsabilidad, falta de prudencia, deshonestidad. ¿Y qué tipo de profesionales? Pues vemos unos profesionales, aunque resulte un poco mm, como sencillo de escribir, pero faltos de ética. ¿Y qué es falta de ética? Es faltas de virtud, eh, faltas de generar ese bienestar para los demás. Sus acciones no vieron la magnitud de las acciones que están realizando y sencillamente, no sé, para un cargo, dinero
o no sé qué tipo de objetivo o beneficios tuvieron a nivel personal, pues que llevaron a hacer todo este tipo de influir en campañas políticas, de beneficios y ganar ciertas campañas, etcétera. Entonces, realmente, pues en cuanto a ética, pues vemos que estos profesionales que no, no son carentes de virtud. Ya para finalizar, vamos a hacer unas últimas reflexiones, y es que la ética como tal, dentro de la comunicación, del diseño, de los datos, primero implica reconocer que no solamente se crean mensajes, sino que también influye en la forma en la que las personas piensan, sienten y actúan. Por ello, los profesionales no podemos ser neutrales. En este caso, los profesionales debemos ser guardianes, debemos estar presentes en todas las decisiones que tomamos, porque todas las decisiones que tomamos pueden generar un impacto social, pueden generar un impacto local, pueden generar un impacto de pronto a personas que ni siquiera nosotros conocemos, y ahí le estamos generando impacto, y más si estamos dentro del contexto de las redes sociales, que con la globalización podemos con nuestras palabras, acciones, decisiones llegar hasta el otro lado del mundo. Entonces, tener cuidado en eso. Debemos ser, como le decía, guardianes de la información. Actuar éticamente significa evitar la manipulación, la desinformación, ser responsable con la información que tenemos, ser prudentes con la información que manejamos, porque pues más allá de lo ético, de lo creativo, pues debemos trabajar de manera transparente y con respeto a las personas. Y pues hablando un poco pues de la teoría deontológica, y es no utilizar o no ver a las personas como un objeto o como algo de ser utilizado para pues a llegar a un fin como tal, no, sino que tener respeto por las personas. En la parte bioética vemos que el manejo de datos personales, la comunicación, diseño, implica reconocer los datos, representar la identidad de las personas por, por lo que son uso, regirse a los principios y el consentimiento informado. Eso quiere decir, eh, la bioética nos habla sobre la salud, eh, la salud. En este caso, como lo mencionaba, no utilizar a las personas eh, con fines o como objetos para un fin como tal. Debemos tener respeto, debemos tener ese consentimiento informado, eh, hacer técnicamente posible, pues para reconocer que cada dato hay una persona detrás, hay una autonomía, hay responsabilidad, debemos generar bienestar a las personas como tal, y más como profesionales en información, en archivística y en bibliotecología. En la parte eh, de axiología, vemos que la práctica profesional orienta las decisiones a partir de los valores como la honestidad, la justicia, la privacidad y la responsabilidad que ya había mencionado anteriormente. En cuanto a la comunicación y el diseño, nos habla que debemos guiar los procesos como los resultados, ya que sin base ética el conocimiento técnico puede usarse de forma negativa. Y es justamente lo que vemos. Aquí utilizaron solamente los datos por utilizarlos, y no fueron mucho más allá, no vieron de que eran datos, y no solamente en datos, eran vidas, decisiones, eran vidas de personas que están depositando su confianza, depositando su información, cosas reservadas, cosas delicadas, cosas privadas, y simplemente las utilizaron por mero conocimiento, por mero tecnicismo, con fin.
pues obviamente negativo que pues para las personas utilizar su información personal, privada, sensible y confidencial, pues para influenciar a las demás o influenciar a ella misma eh, por algún tercero, para algún beneficio de un tercero. Basta saber con cuestionarnos si lo que hacemos es correcto o no es correcto. Y por último, a nivel profesional, el tener conocimiento y habilidades no implica de que no tenemos responsabilidades. Las responsabilidades de las decisiones que se toman hacen parte como profesionales feedback. En áreas como la comunicación y diseño, donde se influye la opinión pública, la estabilidad es aún mayor. Por ello es fundamental actuar con conciencia crítica, anticiparnos a los impactos de nuestras acciones y no justificar decisiones solamente por cumplir con los objetivos. Y puede pasar muchas veces que como profesionales sirva, es que necesitamos cumplir ese objetivo y entonces necesitamos tal información, necesitamos tal documento, necesitamos que registre esto. Entonces, saltándonos a nuestros valores éticos, saltándonos a nuestros valores morales, eh, ¿qué pudo, qué pudo haber pasado, digamos, si nosotros estuviéramos dentro de Facebook? En este caso es de que debemos tener cuidado con la información que estamos manejando, con la información que día a día estamos desarrollando, compartiendo, anticipar nuestras acciones, que mis acciones eh, sean coherentes, que mis acciones vayan más allá de solamente el cumplimiento de unos objetivos, sino que cómo pueden fluir o cómo pueden impactar mis acciones hacia las demás personas, hacia los procesos, hacia cierta área, cierta compañía, cierta entidad, porque no solamente son los intereses personales, sino también los intereses generales. Entonces, por eso como profesionales debemos actuar por el bien común y no únicamente por esos intereses que benefician a unos pocos, sino en general o a la mayoría. Con esto, quisiera dar muchas gracias por este tiempo y que eh, espero que esto haya sido de provecho y conocimiento práctico para cada uno de ustedes. Muchas gracias.